El Evangelio de Marcos nos informa de la crucifixión detallando las horas. A la tercera hora él fue colgado en la cruz y a la hora sexta, que equivaldría a las 12 del mediodía, se produjo una gran oscuridad. El sol del mediodía fue cubierto por aquella oscuridad que descendió sobre la cruz y la oscuridad permaneció desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea, las 3 de la tarde. Tomemos nota de esto. Las 3 primeras horas fueron desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Las segundas 3 horas fueron desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Jesús estuvo colgado en la cruz durante 6 horas. Durante las primeras 3 horas hubo luz física, natural. En las segundas 3 horas hubo oscuridad física. Pero desde otro punto de vista diremos que durante las primeras 3 horas hubo oscuridad espiritual y en las segundas 3 horas hubo luz espiritual. ¿Por qué? Porque en aquellas 3 primeras horas el ser humano hizo lo peor que podía haber hecho. Le crucificaron y le ultrajaron. Incluso los que estaban colgados junto a él en la cruz le ultrajaron, al menos al principio. Ambos ladrones así lo hicieron. Después, los enemigos que iban pasando cerca y alrededor le ridiculizaban meneando sus cabezas. En las 3 primeras horas, el ser humano estaba actuando haciendo lo peor, justificando el porqué de esa cruz. En las segundas 3 horas, Dios estaba trabajando. Durante las 3 primeras horas, Él estaba sufriendo en manos de los seres humanos. En las últimas 3 horas, Él estaba sufriendo por el ser humano. En esas primeras 3 horas, Él estaba muriendo a causa del pecado. En las segundas 3 horas, Él estaba muriendo por el pecado del mundo. Así que en los momentos de oscuridad física, había realmente luz espiritual y Dios estaba trabajando. En aquellas 3 primeras horas el pecado estuvo haciendo todo lo que podía para destruirle. En las 3 seguidas horas Él estaba entregando su alma como una ofrenda justa por el pecado. En aquellas 3 últimas horas Él estaba pagando por los pecados del mundo. Y que fue durante este periodo, Él fue hecho pecado por nosotros, fue desamparado por Dios. El Señor torció su rostro y sin embargo, incluso en esos momentos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, como nos dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y verso 29. Qué tremenda paradoja tenemos aquí. Finalmente, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 35 al 37, nos dice: algunos de los que estaban allí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. La multitud entendió mal lo que él dijo. Probablemente creyeron que había llamado a Elías debido a la similitud de las palabras en arameo. Uno se pregunta si ellos no habrán sospechado en parte que él podría ser el Mesías. Creo que puede haber habido algo en el corazón humano que les dijese que aquel colgado era el que habían esperado. Le dieron algo para calmar la sed. Esta no fue la droga que le darían más tarde. Aquí él tomó de esta para cumplir una profecía del Salmo 69, 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús no murió porque los órganos de su cuerpo se negaran a continuar funcionando, porque él no sufrió la muerte ordinaria de un crucificado. Quien ya agotado y totalmente debilitado habría sido incapaz de pronunciar palabra. Él entregó su espíritu de forma voluntaria y repentina
Y aquel fuerte grito no fue el gemido de un moribundo, sino un grito de victoria, de triunfo sobre el pecado y todas las fuerzas del mal, como si Él estuviera diciendo a aquel que hasta ahora había retenido a las almas, a la muerte: suéltalas. Aleluya. Por eso hoy le reconocemos como Salvador, porque el triunfo en esa cruz fue nuestro despertar. Que el Señor te guarde y te bendiga. Amén y amén.